Mi propio hijo, Ethan, irrumpió en mi sala, exigiendo el control de la empresa que construí desde cero. Me llamó egoísta y anticuada. Esa noche, simplemente sonreí. Me serví una copa que no toqué y empecé a conspirar. Él creía haber heredado un reino. Yo estaba a punto de demostrarle que nunca fue suyo. Dale a me gusta, comparte y dime tu ciudad. Veamos hasta dónde llega esta historia. El viejo reloj de pie del recibidor acababa de dar las 8:15. Su ritmo constante solía ser un relajante fondo para mis tardes. Esta noche, sin embargo, parecía burlarse de la abrupta interrupción de la paz. Había estado disfrutando de un raro momento de tranquila contemplación, un merecido respiro después de una larga semana, cuando llegó Ethan. No había llamado, no me había avisado. Simplemente había entrado con la llave de repuesto que, por ingenua que fuera, le había dado años atrás. Su sola presencia me parecía una intrusión, pero sus palabras, cortantes e injustificadas, realmente destrozaron la tranquilidad de mi sala. «Estás siendo egoísta, papá», declaró, su voz interrumpiendo el jazz suave que sonaba en el estéreo. Allí estaba, una silueta imponente contra el gran ventanal que dominaba el horizonte de Boston, su sombra alargada y distorsionada por la luz de la farola. Fue una acusación que me dolió, no solo por su injusticia, sino por la cruel indiferencia que demostraba hacia todo a lo que había dedicado mi vida. Yo, Arthur Maxwell, a mis 68 años, sentí la familiar oleada de desafío crecer en mi interior. Era un sentimiento que conocía bien, uno que me había impulsado a través de innumerables luchas en mi juventud, permitiéndome construir Maxwell Builds desde cero. Me enderecé en mi sillón, sintiendo el ligero crujido en mis rodillas, pero asegurándome de que mi postura transmitiera una fuerza inquebrantable. «¿Egoísta, Ethan?», repliqué con voz serena, pero con una firmeza subyacente que esperaba que reconociera. ¿Por querer proteger lo que he dedicado toda mi vida a construir? Ethan, un hombre de 35 años, estaba de pie frente a mí con un traje Armani impecablemente confeccionado, un atuendo que denotaba gasto y ambición, pero también, a mi entender, cierta sensación de superioridad. Parecía un heredero exitoso, la viva imagen del refinamiento corporativo moderno. Hizo un gesto expansivo, abarcando la habitación en la que estábamos, el cómodo hogar que le había proporcionado, la vida que siempre había conocido. «Tengo un MBA de Harvard, papá. He pasado 15 años aprendiendo, demostrando mi valía. Esta empresa necesita gente nueva, nuevos enfoques. Es hora de que te hagas a un lado». Solté una risa breve y sin humor, un sonido que contenía más amargura que diversión. «¿15 años de aprendizaje, dices? Qué encantador, Ethan. ¿Sabes lo que fueron 15 años para mí? Fue apenas un tercio del tiempo que le he dedicado a Maxwell Builds. 42 años de jornadas de 16 horas, hijo. 42 años de sudor, de decisiones imposibles, de arriesgarlo todo, solo para mantener las luces encendidas y construir algo sustancial de la nada. Tu aprendizaje se ha hecho en salas de juntas con aire acondicionado. El mío, en obras embarradas, con un martillo en la mano y un sueño en el corazón. Mi mirada era firme, inquebrantable, retándolo a comprender realmente la profundidad de mi sacrificio. Se burló, ajustándose el puño de su costosa chaqueta. «Eso es pensar a la antigua, papá. El mundo ha cambiado. Necesitamos modernizarnos, expandirnos, digitalizarnos. Tus métodos son pintorescos. Necesitamos conquistar el mercado con innovación, no solo con fuerza bruta. La innovación, Ethan, se construye sobre una base sólida», repliqué con voz más dura. «Una base que yo mismo puse, y llevaré las riendas de esta empresa mientras yo quiera. Es mi legado, no solo un producto que se compra y se vende según las últimas tendencias». Un destello peligroso apareció en sus ojos, pasando de la arrogante indiferencia a algo más frío, más calculador. «¿Y el testamento, papá?», insistió, alzando la voz, despojándose de su tono de argumento cortés. «Todo está a mi nombre, ¿verdad? Solo a mí. A nadie más». La pregunta, directa y sin preámbulos, confirmó una sospecha que me había estado rondando durante semanas. No se trataba del futuro de la empresa para él. Se trataba de su herencia. La escalofriante confirmación en sus ojos, un anhelo que despojaba de cualquier pretensión de cariño filial, me estremeció.
No era un hijo discutiendo con su padre. Era un buitre rondando a su presa. Sí, Ethan, respondí, con la voz ahora peligrosamente baja, cada palabra cargada de una renovada determinación. Lo es, por ahora. Pero te aseguro, hijo mío, que no te favorecerá por mucho más tiempo. Su rostro palideció, apretando la mandíbula. Retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Su anterior bravuconería dio paso a una furia aturdida. «No te atreverías», gruñó, con la voz ronca como un susurro. Me levanté lentamente de la silla. Mis 68 años me pesaban de repente, pero mi determinación se sentía ligera, estimulante. Caminé hacia la puerta de la sala y me volví para encararlo, con una mirada firme e implacable. «Sal de aquí, Ethan», le ordené con voz desprovista de emoción. «Sal de mi casa». Se quedó paralizado un instante, y luego dejó escapar un rugido primitivo. Pasó a mi lado como una exhalación, con sus caros zapatos resonando con fuerza en el suelo de madera. La puerta principal se cerró de golpe con un golpe resonante que hizo vibrar las ventanas, y momentos después, el rugido del motor de su BMW M4 atravesó la silenciosa noche de Boston, desvaneciéndose en la distancia mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio volvió a caer, pero era un silencio más denso y opresivo que antes. Caminé hacia el mueble bar, con la mano ligeramente temblorosa, mientras me servía una generosa medida de Macallan 18. El líquido ámbar se arremolinaba tentadoramente en la copa, su rico aroma impregnaba el aire. Pero al llevármela a los labios, no pude animarme a beber. El sabor se desperdiciaría, se perdería en el amargo sabor a traición e ingratitud que ahora llenaba mis sentidos. Dejé la copa, intacta, sobre la mesa de roble pulido. Mi mirada se posó en la foto de la boda de Eleanor, colocada sobre la repisa de la chimenea. Su sonrisa, radiante y atemporal, parecía mirarme con ojos cómplices. «Arturo», su voz, suave pero firme, resonó en mi memoria. «Lo estamos malcriando. Es nuestro único hijo, pero necesita aprender el valor de ganarse la vida». Cuánta razón tenía. Me dolía el corazón con una mezcla de pena y arrepentimiento. Había estado tan concentrada en brindarle una vida mejor que la que yo tenía, en asegurarme de que nunca le faltara nada, que sin darme cuenta, había criado a un monstruo con derecho. Miré a mi alrededor y pensé en las imponentes estructuras que salpicaban el horizonte de la ciudad, testimonios de Maxwell Builds, cada ladrillo, cada viga, un pedazo de mi alma. Ethan lo veía solo como una herencia, un boleto dorado a una vida de tranquilidad, un medio para un fin. Vio el fin de mi historia, no la continuación de un legado. Darme cuenta de ello fortaleció mi determinación. Tenía que actuar con decisión y sin sentimentalismos para proteger la empresa que había construido. No era solo mi creación, era mi sangre, sudor y lágrimas. Mañana iría a la oficina. Lejos del peso emocional de esta casa, lejos del fantasma de las advertencias de Eleanor y del eco de las crueles palabras de Ethan, encontraría claridad. La mañana del sábado era fresca, y el aire de Boston aún conservaba el leve frescor del amanecer cuando abrí las pesadas puertas de cristal de Maxwell Builds. La ciudad estaba tranquila, un marcado contraste con la tumultuosa escena de la noche anterior con Ethan. Al entrar, el silencio de la oficina vacía era profundo, casi reverente. Amplificaba el ruido sordo de mis zapatos sobre el suelo de hormigón pulido, y sentí el peso de la empresa, su historia y su futuro sobre mis hombros. Esto no era solo una oficina, era un santuario, un testamento, una entidad viva forjada desde mi propia esencia. La oficina de Maxwell Builds ocupaba toda la planta superior de un edificio industrial revitalizado, con un moderno diseño tipo loft, abierto y espacioso. Amplios ventanales enmarcaban una impresionante panorámica del puerto de Boston, cuyas aguas brillaban bajo el pálido sol matutino. A mi izquierda, el espacio común principal estaba dominado por la pared de nuestro proyecto, un collage dinámico y en constante evolución de planos, fotografías de edificios terminados, representaciones arquitectónicas y bocetos de futuras ambiciones. Era una crónica visual de cada reto superado, cada éxito celebrado, cada visión hecha realidad. Allí, entre el silencioso zumbido de ordenadores inactivos
y el tenue aroma a pintura fresca de una reciente renovación, sentí un orgullo inmenso. Este era el trabajo de mi vida, tangible e innegable. Mi primera tarea, un ritual arraigado durante décadas, fue preparar café. Caminé hacia la pequeña cocina, mientras los sonidos familiares resonaban en el espacio desierto. La cucharada precisa de granos en el molinillo, el satisfactorio zumbido al transformarse en polvo aromático, el gorgoteo y el siseo de la máquina de espresso al calentarse el agua. El rico aroma a café recién hecho comenzó a llenar el aire, un aroma reconfortante y relajante que ahuyentó la amargura persistente de la noche anterior. Fue un momento de normalidad, un pequeño ancla en un mar de agitación emocional. Con una taza humeante en la mano, me retiré a mi despacho, un espacio que sentía inequívocamente como mío, lleno de premios, fotografías y recuerdos preciados. Mi mirada se posó de inmediato en una pequeña vitrina de madera escondida tras una pila de revistas de arquitectura. La abrí con cuidado y saqué una maqueta a pequeña escala, meticulosamente elaborada. Era una réplica de nuestra primera casa, un edificio de 3 pisos en Dorchester, alrededor de 1982. La pintura estaba descolorida en algunas zonas. Las diminutas ventanas estaban ligeramente torcidas, pero lo representaba todo. Sosteniendo la maqueta, los recuerdos me inundaron con una intensidad vívida, tan nítidos y claros como si hubieran sucedido ayer. Recordé el sinfín de solicitudes de préstamos rechazadas, las voces frías y secas de los gerentes de banco diciéndome que mi visión era demasiado ambiciosa, demasiado arriesgada, poco realista. El escepticismo era mi compañero constante, una pesada capa que tuve que luchar para deshacerme. Recordé incontables noches durmiendo en la destartalada y vieja camioneta Ford Econoline, aparcada cerca de obras, demasiado pobre para permitirme una cama decente, demasiado dedicado para abandonar mi sueño. Las mañanas siempre eran las más duras, despertando rígido y dolorido, con la incertidumbre carcomiéndome las entrañas. Pero entonces la vi, un faro en la monocromía de mis luchas, Eleanor. Su sonrisa, incluso en mi memoria, era cálida, irradiaba una fe inquebrantable. Llegaba con un termo de café caliente en la mano, sus ojos brillando de ánimo. «Lo lograrás, Arthur», decía con voz suave pero firme. «Sé que lo lograrás. Sigue construyendo». Ella creyó en mí cuando yo apenas creía en mí misma, una socia en toda la extensión de la palabra, nutriendo no solo a nuestra familia, sino también al frágil retoño de Maxwell Bills. Sus palabras, sobre todo las últimas, resonaban ahora con dolorosa claridad. Podía oír su voz, áspera por la enfermedad, pero aún imbuida de esa misma fuerza serena, mientras yacía en su cama de hospital. «No dejes que nadie menosprecie lo que has construido, Arthur», susurró, apretando débilmente la mía con su mano. «Esta empresa es más que edificios. Es la prueba de que los sueños, respaldados por el trabajo duro y la integridad, se convierten en un legado. Protégela». Sosteniendo la pequeña maqueta, una representación tangible de esas luchas iniciales y la fe inagotable de Eleanor, comprendí con absoluta certeza lo que Ethan simplemente no podía comprender. No comprendía la visión fundamental ni la ética de trabajo incansable y absoluta que se requería para dirigir Maxwell Bills. Vio el éxito deslumbrante, la sólida reputación, los importantes activos, y creyó que todo era suyo, un derecho de nacimiento que no requería mayor esfuerzo ni comprensión. Vio la cima de la montaña, pero nunca se molestó en contemplar la ardua y peligrosa escalada que supuso llegar allí. Maxwell Bills no era solo una empresa, era una comunidad. Apoyaba a 50 empleados dedicados y a sus familias, proporcionaba viviendas y locales comerciales a innumerables clientes, todo construido sobre una base de confianza, integridad y esfuerzo incansable. Nada de derecho, jamás derecho. Era un marcado contraste con la ambición egoísta de Ethan, una ambición que amenazaba con desmantelar décadas de meticulosa construcción, tanto literal como metafóricamente. Coloqué la maqueta de 3 pisos de Dorchester en un lugar destacado de mi escritorio, de modo que fuera lo primero que viera cada mañana. Allí estaba, un humilde pero poderoso recordatorio de la persistencia, la habilidad y los sacrificios realizados. Era más que una simple maqueta, era un ancla física para mi determinación.
Mi café se había enfriado, olvidado entre el torrente de recuerdos y el peso de mi decisión. El sabor amargo del líquido frío servía de metáfora del rencor que sentía hacia Ethan, pero también de la necesidad de las decisiones que estaba tomando. Sin embargo, mi determinación era más clara que el cielo matutino tras la ventana. Esta empresa, mi legado, se construyó sobre el valor, el esfuerzo, un compromiso inquebrantable con la calidad y la integridad. Estos eran principios más fuertes que los lazos de sangre, sobre todo cuando esa sangre estaba manchada por la avaricia. Como si fuera una señal, un timbre repentino e insistente rompió el silencio de la oficina. Era la línea principal de recepción, anunciando el comienzo de una nueva semana, un nuevo capítulo. La decisión, aunque dolorosa, estaba tomada. Era completa, inquebrantable e innegablemente necesaria. 3 días. Habían pasado 3 largos y tranquilos días desde el explosivo enfrentamiento con Ethan. Era lunes por la tarde. La luz del sol entraba oblicuamente por la ventana de la cocina, calentando el suelo de baldosas. Estaba sentada en la isla, con una taza de té en la mano, mientras mis pensamientos se perdían, como solía ocurrir, en el silencio de Ethan. Era un silencio denso, cargado de palabras no dichas y un resentimiento persistente. Una parte de mí esperaba una respuesta furiosa, una nueva andanada de acusaciones. Otra parte, más pequeña, esperaba una disculpa. Ninguna llegó, y el silencio había empezado a sentirse como el final definitivo de algo que no estaba lista para dejar ir. De repente, el timbre discordante del teléfono de disco en mi estudio rompió el silencio de la casa. No era el timbre electrónico de un celular, sino el insistente y mecánico trino de un teléfono fijo antiguo, un sonido que ya rara vez oía. Mi corazón dio un vuelco de sorpresa. Poca gente llamaba a ese número. Mi primer instinto fue ignorarlo, dejar que sonara, permitiendo que el silencio volviera a su ritmo familiar, aunque incómodo. Pero entonces, un impulso diferente, un destello de esperanza, detuvo mi mano. Conté los timbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al séptimo timbre, justo cuando estaba a punto de descartarlo como un teleoperador, me levanté y caminé hacia el estudio, descolgando el auricular. «¿Hola?», dije con más cautela de la que pretendía. «Hola, papá. Soy yo». La voz al otro lado era la de Ethan, pero más suave, con una incertidumbre que no había oído en años. Era casi humilde. Solo quería disculparme por lo del viernes por la noche. Me pasé de la raya, totalmente de la raya. Las palabras, sencillas y directas, me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Una oleada de alivio, tan profunda que casi me mareaba, me invadió. No me había dado cuenta de la tensión que había estado cargando hasta que empezó a disiparse. Mi voz, cuando por fin logré hablar, era cautelosa, una cuidadosa exploración de este cambio inesperado. De verdad pensé que no llamarías, Ethan. Hubo una pausa, un crujido que sugería que quizás se estaba moviendo incómodo. Lo sé, y no te culparía si no hubieras contestado, pero después de irme pensé un poco, pensé mucho. Tenías razón, papá. Sobre todo, sobre el trabajo duro, las horas, construirlo desde cero. Simplemente me dejé llevar por mis propios pensamientos. Dejé que mi ambición eclipsara todo lo demás. La empresa es tu legado, y no tenía derecho a exigir ese control. Era puro derecho, y lo siento de verdad. Un nudo, apretado y doloroso, que llevaba en el pecho desde el viernes, empezó a aflojarse. Fue como una liberación física, como el desenrollar un resorte tensado. Bueno, dije, con la voz más suave. Los dos dijimos cosas que no sentíamos, Ethan. Cosas que duelen. No era del todo cierto. Había dicho en serio cada palabra sobre proteger la empresa, pero estaba dispuesta a ofrecerle una rama de olivo, a encontrarme con él. Creía haber perdido a un hijo, y su humildad fue un bálsamo para el corazón herido de mi padre. Entonces llegó la verdadera sorpresa. «Mira, papá», continuó, con su voz recuperando un toque de su entusiasmo familiar. «Estaba pensando, los Red Sox juegan contra los Yankees mañana por la noche, en Fenway. Un partido importante. ¿Qué tal si vamos? Como en los viejos tiempos». Me pilló completamente desprevenida. ¿Un partido de los Red Sox contra los Yankees? Era una tradición que no habíamos celebrado en años,
Desde que Ethan estaba tan absorbido por su carrera, siempre demasiado ocupado. Una sonrisa sincera, la primera que sentía de verdad desde el viernes, se dibujó en mi rostro. Llegó hasta mis ojos, arrugándose las comisuras. ¿Lo dices en serio?, pregunté, casi sin aliento por la sorpresa y el deleite. Por supuesto, afirmó. Ya tengo las entradas. Buenos asientos. Una noche de padre e hijo como Dios manda, sin hablar de trabajo ni discutir. Solo béisbol. Recordé esas tardes con un arrebato de cariño. El rugido de la multitud, el olor a perritos calientes y cerveza rancia, la ilusión compartida por cada lanzamiento. A Eleanor siempre le había encantado que tuviéramos ese vínculo, esa pasión compartida. Solía decir, el béisbol no es solo un juego, Arthur, es una forma de conectar con Ethan, de ser simplemente padre e hijo. Y tenía razón. Durante años, había sido nuestro lenguaje silencioso, nuestra tregua no escrita. Me encantaría, Ethan, dije, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el té. ¿A qué hora? Nos vemos en la entrada principal de Fenway, sobre las 6:30 p.m. Nos da tiempo de sobra para entrar y quizás tomarnos una Fenway Frank antes del primer lanzamiento. Suena perfecto. Respondí con una ligereza en el tono que no había sentido en días. Allí estaré. Genial, papá. Nos vemos mañana. Tú también, hijo. Colgué el teléfono. Un pequeño clic triunfal resonó en el silencioso estudio. Una profunda sensación de alivio, casi de euforia, me invadió. ¿Había tenido Eleanor razón desde el principio? Su inquebrantable fe en la paciencia, en darle a Ethan espacio para encontrar su propio camino, ¿finalmente dio sus frutos? Tal vez, reflexioné. Mis duras palabras sobre el testamento, aunque necesarias, lo habían hecho comprender algo muy necesario. Mi mirada se desvió hacia las camisetas enmarcadas de los Red Sox que colgaban orgullosamente en la pared, firmadas por jugadores legendarios. Parecían brillar a la luz de la tarde, prometiendo no solo un partido, sino una conexión renovada. Una esperanza, frágil pero poderosa, floreció en mi corazón. Tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de reconstruir algo mucho más importante que cualquier empresa, el vínculo con mi hijo. La mañana del martes se sintió diferente, más ligera. Salí de la oficina un poco antes. El aire fresco de octubre me revitalizaba. Patty O'Connell, mi confiable asistente administrativa durante los últimos 20 años, levantó la vista mientras recogía mis cosas. Su rostro, normalmente sereno, se iluminó con una sonrisa genuina cuando le conté mis planes con Ethan. «Oh, señor Maxwell, qué bien. Disfruten del partido. Un partido de los Red Sox contra los Yankees, nada menos. Mucha suerte, Sox». Su calidez era contagiosa y contribuía a mi buen humor. Caminé los 20 minutos habituales de regreso a mi casa de piedra rojiza, sintiendo cada paso más ligero de lo habitual. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la avenida Commonwealth, y las hojas rojas y doradas que se aferraban a los árboles brillaban con la suave brisa. Subiendo los desgastados escalones hasta la puerta principal, saboreé el momento, con la silenciosa anticipación vibrando en mi interior. La discusión del viernes, el pesado silencio que siguió, todo pareció quedar en segundo plano, reemplazado por una esperanzadora ligereza. En mi habitación, saqué del fondo del armario mi camiseta de los Red Sox de los 90, desteñida y llena de suerte. La tela estaba suave por el tiempo y los innumerables lavados. Olía ligeramente a naftalina, un aroma que ahora me resultaba reconfortante. Luego, de su venerado lugar en la cómoda, tomé la preciada gorra de béisbol de Eleanor. Era una clásica gorra roja con la B, desgastada por años de uso, con la visera ligeramente deformada por haberla guardado en su bolso, o tirada sobre el salpicadero de su coche. La había usado en todos los partidos a los que asistíamos juntos, una fanática silenciosa y siempre presente. Me la puse con cuidado en la cabeza, sintiendo su presencia, su silenciosa alegría por nuestra tradición padre-hijo. Mi mente se remontó al primer partido de Ethan en Fenway. Debía de tener 12 años, con sus extremidades desgarbadas y sus ojos de asombro. Se había devorado 5 perritos calientes esa noche, con la cara manchada de ketchup y mostaza, y su emoción palpable con cada golpe del bate. Era un recuerdo que atesoraba, un momento en el que nuestra conexión se sentía pura y sencilla,
antes de que las cargas del trabajo y las expectativas empezaran a agobiarnos. Decidí caminar hasta Fenway. El paseo de 20 minutos por las conocidas calles de Boston me pareció un regalo inesperado. La reconciliación con Ethan, por frágil que fuera, se sentía como algo precioso, algo para saborear. Las palabras de Eleanor, "El béisbol une a los hombres", resonaron en mi mente como un estribillo reconfortante. Ella siempre había comprendido el lenguaje tácito de las experiencias compartidas, la forma en que un simple juego podía unir lazos y tender puentes. En la intersección de Charles y Beacon, me detuve y miré hacia atrás, a mi casa, enclavada entre las históricas casas de piedra rojiza. Con la luz del crepúsculo parecía particularmente acogedora, y por primera vez en lo que pareció mucho tiempo, sentí una sensación de paz, un atisbo de un nuevo comienzo no solo para mí, sino también para mi relación con mi hijo. Al acercarme al icónico monstruo verde de Fenway Park, el aire se llenó de la charla animada de los aficionados, el olor a salchichas asándose y el rugido lejano de la multitud. Era una sinfonía de anticipación. Y entonces lo vi, cerca de la taquilla principal, tal como habíamos quedado. Ethan, elegante con un polo planchado, saludó con entusiasmo, con una amplia sonrisa. «¡Papá!», gritó, y su voz se oyó fácilmente por encima del creciente estruendo. Nuestro abrazo se sintió natural, casi sin esfuerzo, por primera vez en años. Lo sostuve un momento más de lo habitual, conteniendo el inesperado escozor de las lágrimas que me picaban en los ojos. Fue una liberación, un reconocimiento silencioso del dolor que ambos habíamos soportado. Se apartó, con una sonrisa inquebrantable. «Conseguimos unas buenas, papá». Sección 18. Justo detrás del home. Sacó las entradas, cuyo papel satinado relucía casi por completo. Recordé nuestros viejos tiempos en las gradas, donde el ambiente era electrizante, pero la vista a menudo se veía empañada. Eran asientos caros, un gesto de aparente generosidad que me conmovió profundamente. «No hacía falta que consiguieras asientos como estos, Ethan», murmuré, sinceramente conmovido. Simplemente se encogió de hombros, con los ojos brillantes. «Esto es especial, papá. Una noche de padre e hijo como Dios manda». Nos acomodamos en nuestros cómodos asientos, con el campo extendido ante nosotros como una alfombra esmeralda impecablemente cuidada. La charla fluía fluidamente entre nosotros, recordando jugadores específicos, recordando partidos memorables, debatiendo estadísticas como solíamos hacerlo. Durante unas horas gloriosas, los imponentes títulos de director ejecutivo e hijo exigente desaparecieron, reemplazados por los roles simples y profundos de padre e hijo. Chocamos las manos tras un doble decisivo, gemimos al unísono ante un elevado caído y vitoreamos hasta que nos dolió la garganta. Durante la recta final de la séptima entrada, mientras los acordes familiares de Sweet Caroline llenaban el estadio, Ethan me sorprendió de nuevo. Me rodeó los hombros con un brazo y me abrazó suavemente. Cantamos junto con los miles de aficionados, nuestras voces fundiéndose en el alegre coro. En ese momento, rodeada por la energía contagiosa de Fenway, con el brazo de mi hijo a mi alrededor, sentí una felicidad total. Fue una fugaz y perfecta burbuja de paz. «Gracias por llamar ayer, hijo». «Cusi, hijo», dije, inclinándome para que pudiera oírme por encima de la multitud, con la voz cargada de emoción. Algo se reflejó en su rostro, un sutil cambio en su expresión que no pude descifrar con la tenue luz del estadio. Desapareció tan rápido como apareció, enmascarado por otra sonrisa. Mientras el juego se acercaba a su fin en la baja de la novena, con los Red Sox aferrándose a una estrecha ventaja, Ethan se acercó. «Oye, papá, estacioné al otro lado de Kenmore Square. Creo que iré por allá después del último out para evitar el tráfico. Podemos irnos por separado». «Claro, hijo», respondí sin pensarlo dos veces. «Buena idea. Volveré a la casa de piedra rojiza». «Está bien, papá. Me alegro de verte». «Tú también, Ethan. Gracias de nuevo por esta noche. Significó mucho para mí». Lo decía en serio. Completamente inconsciente del verdadero plan que se desarrollaba a mi alrededor, vi el último lanzamiento con el corazón lleno, creyendo que realmente habíamos superado la etapa. Si te está gustando esta historia hasta ahora, no te pierdas ni un solo giro. Dale me gusta a este video,
compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte lo que sigue. El partido acababa de terminar, con los Red Sox asegurando una victoria por el pelo en la baja de la novena. El rugido de la multitud aún resonaba en mis oídos mientras Ethan y yo salíamos del Fenway Park. Caminábamos por el bullicioso estacionamiento entre una multitud de aficionados celebrando. «¡Qué partidazo, papá!», exclamó Ethan, con el rostro sonrojado de emoción. «El mejor partido en años, hijo», estuve de acuerdo, mientras mi corazón aún latía con fuerza por la emoción de la victoria. Llegamos a su elegante BMW, aparcado a poca distancia de mi camino habitual a casa. Fue allí, entre la cacofonía de alegres despedidas y bocinazos, donde nos abrazamos de nuevo. Esta vez, su agarre se sentía diferente, casi desesperado, con una extraña intensidad que no pude identificar, pero que atribuí a la alegría compartida del juego. «Escríbeme cuando llegues a casa, Ethan», dije, apartándome un poco, solo para asegurarme de que llegaste bien. Él asintió, con la mirada fija en la mía. «Tú también, papá. Directo a casa, sin rodeos. ¿Lo prometes?». Su énfasis en «sin rodeos» me pareció un poco extraño, pero lo atribuí simplemente a la preocupación de un hijo, un raro momento de cariño genuino. «Lo prometo», me reí entre dientes, todavía disfrutando del calor de la tarde. Observé cómo su BMW salía del aparcamiento y desaparecía entre el tráfico. Las luces traseras se desvanecieron rápidamente. La magia de la noche aún me aferraba, un velo brillante de reconciliación y alegría compartida. Con un suspiro de paz, comencé mi habitual camino a casa. El aire fresco de la noche contrastaba con la calidez del estadio. Las calles seguían animadas, pero ahora con menos actividad, pues los aficionados se dispersaban en varias direcciones. Caminé con renovado brío, repasando mentalmente los mejores momentos del partido, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Mis pensamientos ya se dirigían al desayuno de la mañana siguiente, preguntándome si Ethan llamaría para revivir el partido. Llegué a la intersección de Lansdowne y Brookline Avenue, un cruce concurrido incluso a esa hora. El semáforo peatonal se iluminó, bañando el paso de peatones con una tranquilizadora luz blanca. Entré con seguridad en el paso de peatones, con la mirada fija un instante en una valla publicitaria brillante al otro lado de la calle. Justo cuando mi pie estaba a punto de tocar el bordillo opuesto, una mano, sorprendentemente fuerte y repentina, me agarró del brazo. Me tiró hacia atrás con una fuerza tan inesperada que tropecé, luchando por recuperar el equilibrio. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, un rugido ensordecedor estalló a mi lado. Un camión enorme, un camión articulado, pasó rugiendo, sus enormes neumáticos agitando el aire, justo donde yo habría estado una fracción de segundo antes. El simple desplazamiento del aire me ajustó la chaqueta y el suelo vibró bajo mis pies. Su motor rugió al pasar, un sonido monstruoso que pareció rasgar la mismísima tela de la noche. Desapareció tan rápido como había aparecido, dejando un vacío escalofriante a su paso. Me tambaleé hacia atrás, desplomándome contra la sólida figura del extraño que acababa de salvarme. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada latido, un tambor doloroso y frenético, contrastaba con el repentino y aterrador silencio. La realidad de estar cerca de la muerte, de estar tan cerca de ser aplastado, me invadió como una ola fría y nauseabunda. Sentía las piernas como gelatina, la respiración atrapada en lo profundo de mi garganta. El hombre, una figura que ahora registré como de mediana estatura, con gafas y un práctico abrigo azul marino, me ayudó a estabilizarme. Sus manos, aunque firmes, eran suaves. «¿Está herido, señor?», preguntó con voz tranquila, atravesando el zumbido de mis oídos. Estoy viva», susurré. Las palabras apenas se oían, mientras una profunda conmoción comenzaba a apoderarse de mí. Mi cerebro luchaba por procesar la velocidad, lo repentino, la absoluta imposibilidad de todo aquello. «¿Cómo lo supiste?». Mi voz era débil, aflautada, apenas mía. No respondió de inmediato, sino que me guió lentamente hacia un banco cercano, pegado a la pared de un edificio. «Estás en shock», dijo, con la mano aún en mi brazo para tranquilizarme. «Toma asiento. Respira». Me hundí en el frío banco de metal, sintiendo el peso surrealista de mi ropa,
el frío del aire nocturno, la increíble ligereza de seguir estando completo. Mi mente daba vueltas, intentando comprender la secuencia de los acontecimientos. El camión, la mano, el tirón repentino. Todo fue borroso, un destello aterrador. «¿Cómo supiste que estabas aquí?», pregunté de nuevo, con la voz algo más fuerte, aunque aún temblando. Lo miré con atención. Se quitó las gafas. Noté que sus manos temblaban levemente. Se pasó una mano por su pulcro cabello castaño, con expresión seria. Me miró fijamente y vi algo en sus ojos, una profunda preocupación, pero también una comprensión escalofriante que me heló la sangre. No fue un simple acto de heroísmo. «Señor Maxwell», dijo con voz tranquila y seria, «tenemos que hablar». Lo miré fijamente, con la mente aún aturdida por la conmoción, intentando recordar su rostro. Había algo familiar en él, un eco lejano de un encuentro pasado, pero no lograba identificarlo. «¿No te reconozco?», murmuré, intentando despejar la niebla de mi mente. Volvió a ponerse las gafas, con la mirada fija de nuevo. «Soy Daniel Sullivan», respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Soy amigo de Ethan de Harvard. Nos hemos visto varias veces». Daniel Sullivan. El nombre encajó, una pieza discordante de un rompecabezas olvidado. Por supuesto, el joven abogado, tranquilo y observador, amigo de la Universidad de Ethan, a quien había visto varias veces a lo largo de los años. La más reciente, en nuestra barbacoa del 4 de julio, donde me pareció un poco fuera de lugar entre la bulliciosa familia. Mi confusión se acentuó. Un terror frío empezó a enroscarse en mi estómago. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo lo sabía? Bajó la mirada hacia sus manos, retorciéndolas, con la culpa claramente grabada en su rostro. La actitud despreocupada que había mantenido al preguntarme si estaba herida se había evaporado, reemplazada por una profunda inquietud. Finalmente me miró a los ojos, con una mirada llena de dolor y una terrible gravedad. «Señor Maxwell», empezó, con la voz apenas por encima de un susurro, Ethan me contó su plan. Contrató a alguien para que te atropellara con esa camioneta». Las palabras me impactaron, no como un golpe físico, sino como una implosión. Me impactaron más fuerte que el monstruoso vehículo que acababa de pasar rugiendo, más fuerte que cualquier dolor que jamás hubiera sentido. «Es imposible», susurré, con la voz quebrada, un sonido crudo e incrédulo. Recordé el abrazo en el estacionamiento, las risas compartidas, la Sweet Caroline cantada con su brazo alrededor de mí. Acabamos de hacer las paces esta noche». Se disculpó. «Estábamos en el partido, como en los viejos tiempos». Daniel negó con la cabeza lentamente, con expresión sombría. «El juego, señor Maxwell, la reconciliación, la disculpa, todo fue calculado. Quería que te sintieras seguro, que te sintieras cerca de él. Dijo que te convertiría en un blanco más fácil, menos propenso a estar en guardia». El mundo se tambaleó. Los vibrantes colores de Fenway, el sabor del perrito caliente, la calidez del brazo de Ethan rodeándome. Todo se transformó en algo grotesco y absolutamente aterrador. «¿Un blanco fácil?», repetí, con la frase atorada en la garganta. Asintió, respirando hondo y tembloroso. «Ethan está en serios problemas, Sr. Maxwell. Debe $50.000 a gente muy peligrosa. Deudas de juego, principalmente. Le dieron un ultimátum. Su herencia, creía Ethan, era su única solución. Estaba desesperado. $50.000. Mi hijo, mi único hijo, había orquestado mi asesinato por $50.000. El partido de béisbol, las entradas caras, su humilde disculpa. Todo era una farsa. Una mentira meticulosamente urdida, diseñada para inducirme a una falsa sensación de seguridad antes del acto final, mortal. Mi hijo se me acabó a quien le había enseñado a atarse los zapatos, a lanzar una pelota de béisbol, a montar en bicicleta, había planeado mi asesinato mientras fingía amarme, para reconciliarse conmigo. La enormidad de la traición era un peso físico que me oprimía el pecho y me dejaba sin aliento. Daniel continuó, con voz baja y monótona, detallando los escalofriantes detalles. Contrató a un profesional, alguien que se especializa en hacer que los accidentes parezcan accidentes.
Al camionero le pagaron una parte por adelantado, y el resto le fue prometido después del trágico accidente. $50.000. Eso es lo que tu vida valía para él. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, un temblor que me recorrió todo el cuerpo. La descolorida camiseta de los Red Sox que vestía, antaño símbolo de preciados recuerdos, ahora parecía un disfraz grotesco en una obra macabra. El consuelo que me había brindado momentos antes fue reemplazado por la escalofriante comprensión de su complicidad en el engaño. ¿Por qué?, logré decir con voz áspera, con un sonido crudo y doloroso. ¿Por qué no me avisaste antes? Mi voz sonó plana, agotada, desprovista de toda emoción. Daniel se estremeció, pasándose la mano por el pelo de nuevo. Me costó aceptarlo, señor Maxwell. Ethan es mi amigo. Fuimos juntos a la escuela. Juró que nunca lo haría. No dejaba de decir que era solo un plan B, una forma de asustar a la gente a la que debía dinero. Pero entonces, cuando llamó ayer, sonando tan triunfante, tan seguro de sí mismo después de convencerte de ir al partido, supe que hablaba en serio. Me dio los detalles del accidente, la intersección exacta, la hora exacta. Sabía que no podía permitir que pasara. Mi conciencia no podía vivir conmigo mismo. Su voz se quebró al final, revelando la inmensa tensión que estaba sufriendo. El frío metal del banco se me clavó en los huesos, reflejando el frío que se había instalado en lo más profundo de mi alma. $50.000. Ese era el precio que había puesto por mi vida. Mi propio hijo. El pensamiento era una marca abrasadora, quemando hasta el último vestigio de afecto paternal, cada recuerdo de un hijo amado. «Ethan no sabe que interviniste, ¿verdad?», pregunté, con una voz sorprendentemente firme ahora, mientras una nueva y fría determinación comenzaba a formarse en mi pecho, reemplazando la conmoción y el profundo dolor. Daniel negó con la cabeza. «No, cree que todo salió bien. Esperará saber de tu accidente en cualquier momento». Cerré los ojos un buen rato, respirando lenta y profundamente, intentando procesar la horrible verdad. El amor que había sentido por mi hijo. La alegría de la velada, la esperanza de reconciliación. Todo se convirtió en cenizas, dejando tras de sí un núcleo duro y amargo. Cuando abrí los ojos, el mundo no parecía el mismo. Mi hijo, Ethan, se había ido, reemplazado por un extraño capaz de una crueldad inimaginable. Daniel, quizá percibiendo el cambio en mí, sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo. ¿Quiere uno, señor Maxwell?», preguntó con voz vacilante. Hacía años que no fumaba, desde que Eleanor me pidió que lo dejara. Pero esa noche, la idea de ese humo acre llenando mis pulmones, anclando en la cruda realidad, me resultaba extrañamente atractiva. Tomé un cigarrillo blanco con filtro que sentía extraño en los dedos. «Cuéntamelo todo, Daniel», exigí con voz firme, sin delatar la tormenta que me azotaba por dentro. Cada detalle. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar las torres de Cambridge cuando llegué a la oficina de Daniel Sullivan. Vestía mi mejor traje, gris oscuro, de corte impecable. Un uniforme de determinación profesional. En la mano, un maletín de cuero contenía una pila de documentos. La culminación de una noche sin dormir, luchando contra la traición y forjando un nuevo camino. El aire aún conservaba la frescura del amanecer, un marcado contraste con la intensidad ardiente de mi determinación. «Arthur, pasa, por favor». Daniel me recibió en la puerta con una expresión de solemne comprensión. Me indicó un cómodo sillón de cuero, un remanso de paz en su elegante despacho. «¿Te invito a un café?» «Solo, lo recuerdo». «Black, gracias, Daniel», respondí con voz firme. Las horas transcurridas desde la horrible revelación de la noche anterior habían sido un crisol que había disipado mi dolor y mi conmoción, dejando tras de sí una claridad fría y dura. Una vez que ambos estuvimos sentados, y Daniel me había puesto una taza de café humeante, dejé el maletín sobre su escritorio y lo abrí. «Daniel», comencé con la mirada fija, «quiero desheredar a Ethan por completo. De todo. De la empresa, la casa, mis inversiones, de cada uno de los bienes que él cree que son suyos por derecho de nacimiento». Daniel asintió lentamente, pensativo. «Entiendo. Es una decisión contundente, pero comprensible, dadas las circunstancias. Pero no es suficiente», continué, empujando un documento sobre el escritorio.
Quiero crear la Fundación Comunitaria Maxwell para la Vivienda. Todas las ganancias de Maxwell Builds, hasta el último centavo, se destinarán a esta fundación. Su único propósito será financiar proyectos de vivienda asequible para familias trabajadoras de Boston, familias que realmente se ganan la vida, que contribuyen a la comunidad y que entienden el valor de un día de trabajo duro. Daniel tomó el documento, lo escaneó, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Arthur», dijo con genuina admiración, «esto es brillante, realmente brillante. No solo garantiza que Ethan reciba exactamente lo que se ha ganado, que es nada, sino que transforma una posible tragedia en algo profundamente bueno». Pasamos las siguientes horas desmantelando metódicamente toda la expectativa de herencia de Ethan. Poco a poco, redirigimos cada activo, cada inversión, hasta el último centavo con el que contaba. Daniel, con su experiencia legal, se aseguró de que la estructura de la fundación estuviera diseñada a prueba de balas contra cualquier impugnación futura bajo la ley de Massachusetts. Analizamos cláusulas, planes de contingencia y salvaguardas legales, sin dejar piedra sin remover, sin ninguna escapatoria que Ethan pudiera aprovechar. Firmé cada documento con la misma precisión y mano firme que había usado durante décadas de contratos comerciales. Cada trazo se sentía menos como un acto de venganza y más como un profundo acto de plenitud, de justicia. No se trataba de lastimar a Ethan. Se trataba de proteger lo que había construido y asegurar que sirviera a un propósito mucho mayor que la avaricia de cualquier hombre. Mientras finalizábamos los detalles, Daniel se recostó en el asiento con una expresión de respeto. «Sabes, Arthur», dijo, «todo lo que hemos hablado hoy, la trama de Ethan, mi participación, tus decisiones, todo es estrictamente confidencial bajo el privilegio abogado-cliente. Pero quiero que sepas, personalmente, que estás eligiendo la justicia sobre la venganza. Eleanor estaría increíblemente orgullosa». La mención del nombre de Eleanor, suave e inesperada, tocó una fibra muy profunda en mí. Confirmó cada decisión que había tomado. Eleanor, con su integridad inquebrantable y su profundo sentido de la justicia, sin duda lo aprobaría. Vería la bondad inherente en ayudar a familias merecedoras a construir un futuro, en transformar la traición en un legado para la construcción de una comunidad, en lugar de simplemente recompensar la avaricia de un hijo que buscaba destruirme. «Que espere», dije con voz tranquila pero firme, «por una herencia que nunca llegará. Mientras espera, esta fundación construirá casas, ladrillo a ladrillo, para quienes realmente las merecen». Esa misma tarde, en una pintoresca notaría del North End, terminé de redactar los últimos documentos. La notaria, una mujer de rostro amable y mirada penetrante, levantó la vista del testamento. «Señor Maxwell», comentó con amabilidad, «su hijo, Ethan, no aparece en este nuevo testamento. ¿Está completamente seguro de que esto es lo que pretende?» La miré a los ojos con una serena certeza. «Sí», dije con voz clara y firme. «Estas son las consecuencias de sus decisiones». Al salir de esa oficina, bajo el cielo azul pálido de Boston, sentí una paz total. Mi vida, salvada por un giro del destino y la conciencia de un buen hombre, no estaría definida por la amargura ni por las oscuras intenciones de mi hijo. En cambio, enriquecería a innumerables familias merecedoras, construyendo no solo estructuras, sino comunidades. Caminé hasta un lugar con vistas al puerto de Boston, con el aroma salado del aire marino vigorizante. Encendí un buen puro, un habano que había estado guardando para una ocasión realmente especial. Mientras el fragante humo se elevaba hacia el cielo de la tarde, reflexioné sobre la elegante justicia que se había impartido. El maletín que aún llevaba, ligero en la mano, contenía la prueba de que la bondad podía, y triunfaría, sobre el mal, no mediante la violencia ni la venganza, sino por medios legítimos e impactantes. Estaba completamente satisfecho con la matemática moral.